El 20 de abril de 2020 será recordado como el lunes negro para la industria petrolera. Oil prices have turned negative. U.S. oil fell to less than nothing on Monday. Never seen anything like it. The price of oil, Janela, went to zero and then kept on falling. The price was negative. Negative WTI hitting 40. What did you think when you saw that? Luego de iniciar el día en el NYMEX con una cotización de $13.11 por barril, los futuros del WTI cerraron la jornada con un desplome del 306%, cotizando por primera vez en la historia en un precio negativo de menos $38 por barril. La crisis de la pandemia por el coronavirus, aunada a la guerra de los precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, crearon el escenario perfecto para una tormenta que ya se vislumbraba. ¿Cómo pasó? El lunes 20 de abril llegó y para ese momento los operadores de derivados del commodity querían deshacerse del contrato de mayo, que vencía al siguiente día, martes 21, para evitar la entrega del crudo físico. Así es, físico. Cuando el inversor compra petróleo en el mercado de futuros, no adquiere en realidad un barril de crudo que se lleva a su casa, simplemente adquiere un compromiso a futuro. Sin embargo, para el vencimiento del contrato de mayo, sí había una previsión de entrega física en una pequeña localidad de Oklahoma, que es un enclave crucial en el mercado petrolero. Allí está el único y mayor centro de almacenamiento y distribución de crudo WTI de Estados Unidos, gracias en parte a su situación geográfica. Pero había un problema. Este centro de almacenamiento tenía ocupada las 3/4 partes de su capacidad y nadie quería quedarse con el petróleo en la fecha de entrega prevista. Cushing tiene una capacidad para 80 millones de barriles, pero según la consultora Rystad Energy, solo quedaba espacio para 21 millones de barriles, equivalente a 2 días de producción estadounidense. Pero, ¿qué son los contratos de futuros? Estos contratos no son nuevos y se utilizan desde hace siglos. Por ejemplo, a principios del siglo XVII en lugares como Holanda, cuando se vendían futuros de los bulbos de los tulipanes. También se usaron en 1730 en el lejano oriente, sobre un contrato de arroz que comenzó a negociarse en el Dojima Rice Exchange japonés al ser un producto de doble propósito. Por un lado, conformaba la dieta nipona y por el otro, como un medio de pago, tributo por los señores feudales. O en Chicago en 1848, cuando se negociaban productos agrícolas en el Chicago Board of Trade. Y entonces, ¿qué es un futuro? Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha específica, a un precio determinado. Hay muchas bolsas de valores en todo el mundo que negocian estos contratos. Las bolsas de futuros permiten negociar a las personas entre sí si desean comprar o vender activos en el futuro. Para entenderlo mejor, pongamos un caso práctico. Juan es agricultor y se dedica a vender maíz. Luis tiene tortillerías y necesita comprar maíz. Los dos están preocupados por los precios de estos productos en el futuro. Por un lado, Juan tiene miedo de que en los próximos meses haya mucha oferta de maíz y eso baje el precio de su producto. A Luis le preocupa que el precio del maíz suba demasiado. La solución es que ambos hagan un contrato a futuro para que Luis se comprometa a comprar ciertas toneladas de maíz a Juan en una determinada fecha por una tarifa preestablecida por ambos, la cual deberá respetarse a pesar de que el precio baje o suba. Eso les permitirá planear sobre sus costos a largo plazo y evitará la incertidumbre en los precios. Para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en ese contrato, habrá un árbitro conocido como Cámara de Compensación que recibirá depósitos en garantía hechos por los vendedores y compradores para darle su dinero a quien corresponda en caso de que alguien decida incumplir dicho contrato. Esos mismos contratos de futuros que acordaron Juan y Luis con el precio del maíz son los mismos que el día 20 de abril los operadores del crudo WTI vendieron de manera abrumadora, provocando el desplome de los precios. ¿Por qué se vendían entonces esos contratos con tanta desesperación? Por falta de espacio. El día de hoy mucha gente trató de concluir, deshacerse de sus contratos para entregar a mayo el petróleo WTI en Estados Unidos. Es el marcador que utilizan en Estados Unidos.
y lo que sucedió es que no hay donde poner los barriles reales de petróleo. O sea, una cosa es un contrato que es un contrato financiero y otra cosa es ya cuando tienes que poner los barriles de petróleo. ¿Dónde los pones si no hay almacenamiento o si no hay demanda? La demanda de crudo empezó a caer desde antes de la pandemia, pero con el coronavirus todo empeoró. Al menos entre un tercio y la mitad de la población mundial está en aislamiento social, lo cual ha provocado que pocas personas conduzcan, vuelen o realicen actividades que requieran el uso del crudo y derivados. Esa disminución en el consumo del petróleo y la producción masiva de los países de la OPEP de alrededor de 1.73 millones diarios de barriles de petróleo provocaron que no haya espacio. Imágenes satelitales dan muestra de ello. Es por ello que algunos productores de petróleo han vuelto a redactar sus contratos para evitar que los precios sean negativos. ¿Y entonces qué significado tiene el precio negativo del petróleo? Hay un excedente tal, no hay dónde ponerlo y eso es lo que hace que los precios se vayan a este absurdo donde literal te pagan para que te lo lleves. Si bien a quienes adquieren los contratos no les cuesta adquirir el petróleo per se, los nuevos tenedores deben realizar todas las acciones de logística para transportar y guardar el crudo. Por lo tanto, ¿qué pasará en los próximos meses? Se puede volver a repetir esta situación que estamos viendo el día de hoy con relación a los contratos de mayo un poco más adelante. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo. O sea, mientras la economía esté parada, es decir, mientras no estemos manejando los automóviles, no estén volando los aviones, las industrias no estén operando, no hay consumo de petróleo. El próximo 19 de mayo, día en el que vencen los contratos de junio, podremos observar si esta situación de desplome en los precios se repite. Es importante recordar que los recortes de 9.7 millones de barriles diarios pactados por la OPEP el pasado 12 de abril y en el que nuestro país también está involucrado, entraron en vigor este 1 de mayo. ¿A México le afecta la caída del WTI? Sí, el precio de la mezcla mexicana de exportación registró el lunes 20 un derrumbe inédito, pues por primera vez en la historia finalizó con un precio negativo en concordancia con el precio del WTI en los contratos para mayo. Pero eso lo veremos en la siguiente entrega.